Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Hoy tenemos un programa con mucho contenido. Han sucedido muchas cosas en los últimos días en la política nacional, ¿no? Desde el indulto del presidente Fujimori, que el Tribunal Constitucional ha finalmente zanjado este tema, siguiendo las indicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento dijo que se vea en la justicia constitucional peruana, y ahora vemos que cuando se cumple con eso, ya se quiere dar vuelta al asunto porque no les ha gustado el resultado y quieren volver a intervenir, ¿no? Y por otro lado, ha reaparecido otro personaje en la escena política, que es Francisco Sagasti. Y ha aparecido Sagasti para presentarse como un redentor, un salvador de la democracia y poner fin a la crisis. Pero hay que recordar algunas cosas. Esta crisis no ha surgido de la nada. Él es uno de los responsables de la crisis, ¿no? Él y los caviares que lo rodearon en el gobierno y que permitieron todo lo que pasó en las elecciones y que recordemos incluso él, ocupando como encargado la presidencia de la República, se pronunció a favor de Castillo y se permitió, por ejemplo, interferir en el proceso llamando a Mario Vargas Llosa para pedirle que terminen las protestas y que ya dejen las cosas como están. Y bueno, ¿y qué cosa quería entonces? Cuando él interviene de esa forma es porque le estaba favoreciendo a Pedro Castillo y al Partido Perú Libre, ¿no? Y también lo recibió en Palacio de Gobierno cuando todavía no estaba el tema cerrado. Y entonces ahora él, que ha sido uno de los causantes de esta crisis, viene a proponerse como el Salvador, ¿no? Y hay otro Salvador en la historia, que es Salvador del Solar. Y vamos a retrotraernos porque hay que recordar las cosas. El problema es que muchas veces vamos olvidando los sucesos y nos vamos quedando solamente en lo cotidiano y en lo actual. Vamos a regresar hasta septiembre del 2019. En septiembre del 2019 el Congreso discutía la renovación del Tribunal Constitucional y se estaba eligiendo a los nuevos miembros. Y Vizcarra, el lagarto Vizcarra, estaba armando instituciones a su medida y había tomado la Junta Nacional de Justicia, había tomado la Fiscalía y no quería que le muevan el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, para que no le muevan el Tribunal Constitucional, no le quedó otra solución que cerrar el Congreso, en lo que fue un golpe de Estado. Y para cerrar el Congreso, se apareció en la mañana, mientras estaba votando a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, apareció Salvador del Solar, una actuación propia de una de sus telenovelas, empujando a la gente y se fue por la puerta que estaba cerrada. Había una puerta abierta, no, él se fue por la que estaba cerrada para decir que no lo dejaban entrar y por supuesto la prensa caviar lo apoyó en todo esto y él al final entró y teatralmente dijo que hacía cuestión de confianza. Hacía cuestión de confianza y la confianza se le otorgó al tema que él estaba planteando esa tarde. Sin embargo, Vizcarra inventó una figura que no existía y dijo la denegación fáctica de la confianza. Esa figura que no existe le permitió dar golpe de Estado y cerrar el Congreso. Ahí empieza gran parte de todos nuestros problemas. Ya la frágil democracia, con partidos débiles, más debilitados aún por las reformas que hizo Vizcarra también con su comisión de notables, que era una comisión de caviares, más aún con su famoso referéndum en que llevó de las narices a todo el mundo a votar el famoso sí, 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 no, porque estaba en una pelea contra el Congreso y porque estaba en una pelea para tomar todo el poder, que es como les gusta a ellos, ¿no? Y entonces se cierra el Congreso, convoca elecciones y pensando que estaba armando también un Congreso a su medida, así como como no permitió el cambio del Tribunal Constitucional, como armó una Junta Nacional de Justicia, como tomó la Fiscalía, quería un Congreso a su medida. Y se elige este Congreso, que él pensaba que era el Congreso de Vizcarra, y para nuestra sorpresa empiezan a aparecer cosas, ¿no? Empiezan a aparecer los viajecitos de Richard Swing a Canadá, las contrataciones de Richard Swing, las declaraciones de los colaboradores más cercanos de Vizcarra, que empiezan a contar todos sus desastres, todas sus coimas, pellejerías, cómo usaba el poder para beneficiarse, las famosas historias
de las reuniones con el Ron Zacapa, cuando él mismo participa en tumbarse a Kuczynski para asumir la presidencia, junto con otro señor que fue su primer ministro y que ahora está preso, ¿no? Y esa es la situación, ¿no? Ese desastre termina con que el Congreso, que había hecho a su medida Vizcarra, lo termina vacando. Entonces, ¿qué sucede? El que era presidente del Congreso un año antes, no es que se colocó al final para asumir el poder, como dicen, un año antes ya era presidente del Congreso, el señor Merino, le corresponde asumir la presidencia de la República y arma un gabinete encabezado por Antero Flores Arauz y por figuras de primer orden. Nadie puede decir que había improvisados, ignorantes, delincuentes, salteadores, asaltantes, criminales, como hay ahora en el gabinete. Nadie puede decir que había terroristas. Nadie puede decir que había acusados de asesinato. Nadie puede decir que había ladrones y sinvergüenzas como hay ahora en el gabinete y ha habido en los 50 ministros que ha cambiado durante estos 7 meses Pedro Castillo. Pero claro, no les gustó porque era un gobierno que parecía de derecha, porque Antero Flores Arauz es un social cristiano, porque iban a mantener la economía de mercado y porque nos íbamos a la derecha y la derecha y la derecha. ¿Y qué pasó? ¿No? Todos los caviares, Guzmán, ese par de parásitos que son Gino Costa y de Belaúnde, ¿no? El otro señor, el marihuanero Olivares, y todos ellos armaron la revuelta apoyados por los medios de comunicación y se tumbaron a un gobierno que había llegado ahí de manera constitucional. ¿Y quién asumió la presidencia entonces? Miren, los que han armado todo esto ya no pueden votar. Entonces, estos ya no votan, estos sí votan, estos no pueden postular. Al final, manejos más o manejos menos, los caviares y el Partido Morado, ese que sacó 2 puntos en la última elección, colocaron al señor Sagasti en la presidencia de la República, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa hizo Sagasti en la presidencia de la República? Bueno, pues no hizo nada, ¿no? Ahora algunos ingenuos dicen que ha sido un gran presidente, ¿no? Y otros dicen que ha sido un gran presidente como fue en su momento un gran presidente Paniagua. Miren, Paniagua fue un desastre. Paniagua es el responsable, junto con ese otro caviar que fue su ministro, que es García Sayán, de liberar a una gran cantidad de terroristas. Ahí sí esos indultos no fueron cuestionados por nadie, ¿no? Menos aún por la Corte Interamericana. A ellos sí les parece muy bien que liberen terroristas porque tienen diabetes, porque tienen la presión alta, ¿no? Porque se les subió la bilirrubina o porque tienen un callo, entonces los soltaron a todos los terrucos a la calle y eso es lo que le gusta a estos sinvergüenzas, ¿no? Entonces Gorriti aplaude, Verónica Mendoza aplaude, el cura Arana aplaude y todos felices. Y todos los demás estamos pintados en la pared y vemos cómo sueltan a los terroristas, pero es un escándalo cuando suelta a un anciano de más de 80 años gravemente enfermo. Ahí sí se les acaba la humanidad. Ahí sí entran en contradicciones y no saben qué decir. Y sus cómplices, estos sinvergüenzas que están sentados cobrando miles de dólares en Costa Rica, los van a apoyar siempre, porque es la mafia caviar internacional, ¿no? Por eso es que ellos mismos rotan esos puestos. Bueno, esa ya ha sido otra historia. Pero ¿qué pasó? Se tumbaron ese gobierno, llegó Sagasti, y Sagasti fue quien permitió, suavizó las condiciones, y es lo que algún analista llamó en su momento el Kerensky peruano, ¿no? Kerensky fue este moderado ruso que permitió la llegada al comunismo, ¿no? Y luego viene todo el desastre que ya sabemos. Bueno, acá ha jugado ese papel el señor Sagasti. Entonces, que no se haga el santo, que le queda mal, que no venga en plan de redentor, en plan de salvador, porque no lo es. Y además que esa figura que le está planteando es un engaña muchachos. 75.000 firmas para que el pueblo saque a quien el pueblo ha puesto. Miren, me vienen a la mente adjetivos que no quiero decir en un programa como este, pero no puede ser, pues que no nos agarre de tontos. No, porque además esta solución no es una solución rápida. La única solución es la vacancia. Y para lograr la vacancia hay que lograr el consenso, hay que trabajar en el Congreso. Lamentablemente en el Congreso hay una serie de rufianes que están vendiéndose al gobierno comunista, están los famosos niños, ¿no? Entonces
ya sabemos que tiene ahí su guaguaguasi cerrón, y todos estos sinvergüenzas reciben obras y votan en contra de la vacancia, pero hay que tener paciencia, esto tampoco es tan rápido. Pero les aviso que eso de las 75.000 firmas, que requiere 2 legislaturas ordinarias, no es una cosa que va a pasar mañana, y si es con referéndum menos, ¿no? Entonces esto nos va a tomar por lo menos un año. Y lo que estamos viendo es cómo ya algunos medios de comunicación se están acomodando, ¿no? Los medios caviares se están acomodando, ya empiezan a presentar a Sagasti, ¿no? Aparece el señor Ezeta en otro canal y poco a poco se está consolidando otra vez se está consolidando una candidatura de los caviares que quieren retomar el poder, porque tal vez lo único bueno que ha hecho este gobierno es sacar a los caviares, a esos parásitos, que como una vez definió con mucho ingenio y a la vez con mucha veracidad Rafael López Aliaga, cuando le dicen qué son los caviares, él dice el caviar es ese que nace, crece, vive del Estado, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, estos caviares quieren volver porque han sido desplazados por la izquierda neosenderista que está ahora en el poder. Entonces saltamos de la sartén para caer en el fuego. Mucho cuidado con eso. Nos vamos a una pausa y regresamos en el programa. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y tenemos ahora que tocar temas realmente fundamentales. Vamos a ir en temas de fondo, asuntos que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, que tienen que ver con la Constitución. Últimamente se habla mucho en las noticias y en el mundo político de la Constitución, de la nueva Constitución, del Tribunal Constitucional, de qué cosa es el referéndum, y de alguna manera todos repetimos estos conceptos y a veces muchos, incluyendo medios de comunicación, desconocen lo que hay detrás de estos conceptos y lo que implica hablar de cosas tan profundas realmente, porque tienen que ver con derechos naturales, derechos constitucionales, derechos fundamentales de las personas como seres humanos portadores de una dignidad. Entonces, cuando se desconoce esto, también se desconocen los derechos y los deberes de la gente, ¿no? Y para conversar de todo esto, tenemos el privilegio de contar hoy día con un invitado que realmente es un lujo, el gran constitucionalista Carlos Hackanson, que nos va a acompañar en el programa para poder desarrollar alguno de estos temas. Carlos, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Luciano, gracias por tu invitación y tus generosas palabras. Carlos, vamos a empezar por un tema que hay que dar a conocer, y es la aparición de este libro, La Constitución y tú, que has elaborado de manera muy minuciosa, me consta, porque he visto parte del proceso, con Rocío Chirinos, que es una educadora también de gran prestigio, y que está dirigido a que los chicos conozcan la Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que una primera pregunta importante es, ¿qué te lleva a ti, que estás en el tema constitucional, pero a un nivel, digamos, alto, a ir a la base, que es al tema escolar? ¿Qué te lleva a querer llevar la Constitución a los jóvenes? Bueno, en primer lugar, lo que impulsa también a los países realmente constitucionalistas de tradición para inculcar desde pequeños, ¿no? La importancia de esta disciplina que, a diferencia de otras, es una que tiene que permanecer así como en el derecho civil, ¿no? Uno cuando sale a la calle, pues realiza varios contratos, uno de transporte, otro de compraventa, ¿no? No se dan cuenta, pero hay mucho derecho civil diario, ¿no? En nosotros, en derecho constitucional también, ¿no? Y es que para poder realizar esos contratos civiles que uno ve se realiza de manera espontánea, necesita ejercer la libertad y darse cuenta hasta dónde tiene que llegar el Estado, ¿no? Y que el Estado no tiene por qué ser invasivo y entrometerse, por ejemplo, en nuestras decisiones y en nuestras vidas, ¿no?
comprender los derechos humanos como bienes humanos, ¿no? Cuotas de realización que tienden hacia la perfección humana, ¿no? Y comprender también el rol, el papel que cumple los poderes del Estado, que tienen límites, no son omnipotentes, ¿no? Todo eso, ese vacío que notaba que en el colegio que se prestaba, incluso recuerdo que cuando estudiábamos en el colegio lo estudiábamos, pero de manera muy, digamos, comentando los artículos de la Constitución, quería de alguna manera, junto con Rocío, poder, que podamos aportar ideas básicas, ¿no? Que busquen llevar a los más jóvenes la tradición clásica del constitucionalismo, ¿no? Para comprender y crear sensibilidad respecto a las libertades, ¿no? Y eso fue un objetivo y estamos deseosos de que el libro sea la primera, digamos, el primer paso para intentar lograrlo, ¿no? Sí, porque antes había una serie de cursos que de alguna manera cubrían esto, ¿no? La educación cívica, educación familiar, etcétera, que se han ido perdiendo en el transcurso del tiempo a través de diversas reformas educativas. Sí. Y ahora hay un vacío que sin duda este texto viene a cubrir. Otra cosa que me llama la atención es lo didáctico que resulta, porque tiene un aspecto que hay que resaltar, y es cuando ponen, por ejemplo, cosas del cine, cosas de la literatura, y resulta que un tema sacado del Señor de los Anillos o de cualquier otra película o novela que los chicos conocen, o de un discurso de San Martín, o cosas prácticas, se traducen en una manera de entender los derechos constitucionales. Sí, claro, te quedo agradecido. Digamos, te confieso que en la universidad también, o en algunos libros universitarios, tengo esa tendencia. A veces yo me reconozco y lo digo como algo así como constitucionalista friki, en ese sentido, con mis alumnos de la universidad. Y eso lo vi válido porque el hecho constitucional es la consecuencia de tanto un proceso histórico como cultural, ¿no? Y en lo cultural, pues se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Uno ve la Guerra de las Galaxias y uno ve que es una lucha de los Jedi frente a los Sith por la libertad, ¿no? Y la opresión contra la tiranía, ¿no? Contra la tiranía, son los mismos temas, ¿no? Son los temas de siempre, ¿no? Y, o también la frase que mencionas, claro, por ejemplo, la frase, por ejemplo, que los solos tienen mucho en la cabeza, es decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero eso no es el tío Ben del Hombre Araña, ¿no? No, eso lo dijo Roosevelt, ¿no? Lo dijo Roosevelt, ¿no? Poco antes de fallecer, lo dijo Roosevelt, un gran poder conlleva gran responsabilidad, ¿no? Pero eso la cultura americana se lo pone en voz, ¿no? Del tío Ben, ¿no? Para inculcarle el deber ciudadano, ¿no? El deber ciudadano, ¿no? Que le toque incluso pues hasta un superhéroe, ¿no? Son maneras que tengo de refrescar a lo mejor temas que pueden ser un poco densos, ¿no? Y el Señor de los Anillos, claro, ¿no? Finalmente el anillo expresa el poder absoluto, ¿no? Y cuando nacieron los anillos para dispersar el poder, aparece uno sin que se dieran cuenta los demás, que fueron engañados, que nace uno para controlarlos a todos, ¿no? Precisamente la Constitución evita que ese poder se acumule, ¿no? Y eso debe inculcarse, por ejemplo, a los alumnos desde muy chicos, ¿no? Claro, y yo veo que esta visión desde la cultura, desde el cine, la literatura, se convierte en una herramienta muy pedagógica, porque no hay mejor manera de comprender cosas que podrían ser muy densas, explicadas de otra manera, que a partir de la propia experiencia del chico, ¿no? Así es. Digamos, se recurre al cine, se recurre a la literatura, se recurre, por ejemplo, también hemos previsto que se les pueda sugerir fragmentos de algunas películas para que puedan debatir en clase y ver con cuánto derecho constitucional hay, ¿no? Por ejemplo, en la película Cars, ¿no? de Pixar, por ejemplo, vemos que Rayo McQueen se pierde, llega a un pueblito perdido, Radiator Springs, ¿no? Que causa medio destrozo. Y en ese pueblito, que producto a consecuencia de la carretera 66, de la ruta 66, ya los carros no pasaban por los pueblos, sino atravesaban el país.
Rayo McQueen, en ese pueblito perdido que ya no llegaban clientes, hay un policía, hay un juez, hay un fiscal que juzgan a Rayo McQueen y le piden que trabaje para que arregle la pista, ¿no? Entonces, eso es algo que el Perú carece, ¿no? Pero en un dibujo animado lo tienes, ¿no? Bueno, eso es Estado de Derecho, ¿no? Entonces, que lo vean, ¿no? Poder comentar, por supuesto que quienes nos están escuchando que no crean que me la paso contando películas, simplemente es un complemento a cosas que se expresan en la realidad. El derecho constitucional es una expresión cultural, ¿no? Como histórica, ¿no? Entonces, se busca hacer ese balance, ¿no? Como también mencionaste San Martín, también, ¿no? Y también se menciona este lema que tenemos nosotros muy poco difundido, ¿no? Que es firmes y felices por la unión, ¿no? Que es la frase, el lema que debió pues estar inculcado en nosotros, en el corazón como alumnos, y para construir la república que merecemos, ¿no? Que es una... Firmes y felices por la unión, pese a una cordillera que parte el país en tres, pese a la diversidad cultural, verlo como algo muy positivo que lo es, ¿no? Firmes y felices por la unión, no solo para corretear lo que dijo San Martín el 28 de julio, sino que inculcarnos este lema que muchos lo desconocen, ¿no? Que es firmes y felices por la unión. Es una frase tan linda, ¿no? Que antes estaba acuñada en las monedas. Y debería mantenerse, ¿no? Que Chabuca Granda no me la toquen, que quede ahí perfecto en el billete de 10 soles, pero que esté también ese lema, ¿no? Sí, yo recuerdo en las antiguas monedas de plata, estas de un sol, aparecía la patria asentada, ¿no? Y decía firme y feliz por la unión, que es una frase... Eso inculca, es muy importante, sí, que eso se recupere, ¿no? Se recupere, es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí, por supuesto, que hay que fortalecerla ahora que hay todo este tema de la pluriculturalidad y las naciones múltiples y qué sé yo, que viene, ya sabemos, con un tema ideológico detrás. Ahora, un tema que sería interesante es que también yo creo que hace falta que este texto llegase a nuestras autoridades y al Congreso, ¿no? Porque muchos de quienes deben legislar y cuidar la Constitución en realidad no conocen lo básico del tema, y hay que agradecer este esfuerzo de que ustedes den a conocer de manera tan didáctica la Constitución. Entonces ya podrás decir, presentando este texto, podrás decir, para seguir en la línea del cine, como Thanos, dirás, soy inevitable. ¿Qué te parece? Así es, efectivamente, efectivamente, ¿no? Y justamente es un civil emprendedor, ¿no? Que genera empleo, y bueno, empresa y empleo, que le dice, soy Iron Man, ¿no? Que de una manera se la devuelve, ¿no? Entonces, sí. Y sacrifica su vida, ¿no? Es cierto, ese es el final de Iron Man. Carlos, vamos a una pausa y luego regresamos para seguir conversando. Estamos de vuelta en el programa conversando con el constitucionalista Carlos Hackanson y vamos ahora a pasar a otros temas. Si me permites, Carlos, un tema que también ha tenido mucha repercusión en el ambiente político en las últimas semanas ha sido la resolución que tomó el Tribunal Constitucional de finalmente dar por terminado el asunto del frontón, que durante 35 años ha estado vigente. Más aún, tal vez te pediría tu opinión sobre esta primera parte del tema, por una sentencia que se reinterpretó, ¿no? y se volvió a abrir el caso. No sé si nos puedes ilustrar sobre cómo fue todo este trámite. Bueno, lo que se hizo fue reinterpretar un voto singular, ¿no? Que el magistrado Vergara Botelli pronunció, y que de alguna manera hizo revivir, ¿no? Este caso del frontón, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha zanjado ese tema, pero no puedo dejar de mencionar que fue
lo mínimo que puedo decir fue un error el hecho de querer, digamos, distorsionar, ¿no?, el sentido del voto singular del magistrado Gotelli, que en paz descanse. El magistrado Gotelli, tengo que decirlo, atravesaba por una enfermedad que incluso yo por esas fechas tuve oportunidad de cruzarme con él en la clínica y no podía hablar. No podía, estaba en silla de ruedas y no podía expresarse y hablar. Sé que circulaba un video en el que él mencionaba, daba su posición que era muy clara, pero que luego después, en ese mismo contexto, ¿no?, se reinterprete, ¿no?, un voto singular de algo que ya era cosa juzgada, me parece que ha sido, por decirlo menos, ¿no?, en horas de la mañana, ¿no?, y somos caballeros, ¿no?, un craso error, ¿no? Un craso error. Menos mal que, pero ya el tribunal lo ha cerrado este tema y esperemos que de alguna manera quede así, ¿no? Porque son más de 30 años en que se está discutiendo, ¿no?, este penoso incidente actualmente, pero que ya volver, pues, a la paz, a la tranquilidad, ¿no? Especialmente para los militares que han sido objeto, ¿no?, de esta sentencia que luego terminó en persecución, ¿no? Una persecución, claro, literalmente hablando, se trató de eso. Para que entienda bien todo nuestro público que sigue el programa, era un caso cerrado y luego del fallecimiento de uno de los magistrados se reinterpretó lo que él había dicho en un voto singular y se le dio otro sentido. Ni siquiera había fallecido todavía, se encontraba con un estado de salud muy debilitado, no podía hablar y estaba en silla de ruedas. No me consta porque me acerqué a saludarlo, porque fue magistrado del tribunal, lo conocía, y yo ahí caí en la cuenta que no podía hablar, estaba en una silla de ruedas y creo que tampoco vi gesticular con las manos. Entonces era una situación muy, muy delicada, y eso, por ejemplo, en el contexto en que se dio, realmente me impactó, ¿no?, que se quiera manipular una decisión cuando su autor no podía decir nada. Claro, ahora también esto que debió ser en su momento un escándalo mayúsculo, fue de alguna manera un poco silenciado, porque hay una serie de ONGs y organismos que trabajan detrás de estas cosas para, no sé si la palabra sea imponer o vendernos, digamos, una idea distinta de la que está detrás, pero lo que tú estás contando es algo dramático y algo que de ninguna manera debió ocurrir. Sí, yo lo que aprecio es que no hay la ciudadanía tiene que ser consciente que no hay una clara posición imparcial. Todo lo contrario, son organizaciones muy parcializadas hacia un sector, y incluso difunden a través de sus medios, ¿no?, y sus determinados agentes, ¿no?, que de alguna forma no necesariamente, digamos, parece que son periodistas, pero son activistas políticos, ¿no? Difunden una realidad que no lo es. Es decir, es una versión de un caso que se ha distorsionado, ¿no?, a través de los medios en la mente de la gente, y a través de instituciones que son muy parcializadas y que menos que periodismo es activismo político. No, sin duda, eso es así. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con el Tribunal Constitucional y que ese está en este momento todavía absolutamente vigente, y es el asunto de Alberto Fujimori, ¿no? Sí. Para entrar en materia, yo he notado que mucha gente dice el Tribunal Constitucional ha indultado a Fujimori. Eso no es así. Lo que ha hecho... No, el indulto es una gracia presidencial que se otorga evidentemente solo al jefe de Estado, ¿no? Lo que ha hecho el tribunal es cumplir con la resolución que en su momento dictó la Corte respecto a la validez del indulto, que fue en la práctica una lavada de Poncio Pilato, y dijo que sea la justicia constitucional del país la que lo resuelva. Y eso ocurrió. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. La Corte Americana en su resolución sostuvo que
sea la justicia constitucional del país quien resuelva la validez. Y empezó en el poder, la Corte Suprema resolvió que no era válido, ¿no? No voy a detenerme, ¿no?, en las críticas que se hicieron con respecto al contenido de resolución ni al juez provisional que lo hizo, sino que eso siguió su curso y la sede constitucional termina prácticamente, la justicia constitucional termina o culmina en el Tribunal Constitucional. El habeas corpus fue conocido por el tribunal y ha resuelto que ese indulto es válido. Por tanto, ha cumplido el tribunal con su cometido, que es administrar justicia constitucional y cumplir con lo que la Corte Interamericana le había pedido, ¿no? Es una clara contradicción que la Corte, que son jueces y que deben velar precisamente por una actitud de imparcialidad, digan que se resuelve en el Perú, pero condicionado a que fallen en contra de ese indulto. Eso es un labor de un juez. Es decir, han tenido que enviar, es decir, ya nos dieron la posibilidad al país que resuelva, llegó ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal dijo que el indulto es válido. Y el indulto es el perdón. Lo que tiene que quedar claro a las personas es que el indulto no está anulando ni dejando como que pareciera que no existiera la sentencia condenatoria de Alberto Fujimori. Lo que el indulto hace es perdonar que siga purgando condena, ¿no? De los 25 años ha cumplido condena 18 y que por su estado de salud que se le otorga la libertad, pero eso no significa que el veredicto haya cambiado, ¿no?, del juez, ¿no? Claro, esa es una muy buena acotación, ¿no? Porque no es que el Tribunal Constitucional ni el indulto de Kuczynski quiten la culpa ni digan no hubo el delito ni hubo la sentencia, sino que lo que hacen es en consideración del estado de salud del presidente Fujimori por su avanzada edad, se le indulta, es la palabra, ¿no? Y sale en libertad. Ahora, habiendo dicho lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habiéndose lavado las manos, como tú bien has graficado, corresponde que ahora ellos intervengan nuevamente. Yo lo veo un poco raro, porque ellos dicen que se resuelva en la justicia constitucional peruana. El tribunal lo resuelve y ahora ellos van a enmendar el tema. Y la siguiente pregunta que tiene que ver con esto: el presidente Kuczynski, en uso de una atribución constitucional, otorgó el indulto. ¿Puede otro presidente quitarlo y decir no, ya no va y que vuelva a la cárcel? Mira, en realidad el antecedente que se produjo en el caso Crucillat fue un tamaño error, ¿no?, presidencial. El indulto es un derecho de gracia que tiene el presidente, el jefe, como jefe de Estado que personifica a la nación, y que está motivado por varios elementos. Puede ser por la unidad nacional, por un tema estrictamente por su naturaleza política, ¿no? En el curso de por ejemplo, tratado de paz, por ejemplo, como ocurrió con Santos en Colombia, que también utilizó mucho el indulto, ¿no? Pero no puede revertirse, ¿no? Y no puede revertirse porque ante la duda prima el principio de favor libertatis, la libertad. Entonces yo no puedo, por ejemplo, si hay duda de su validez, tiene que darse prioridad a la libertad, ¿no? Principio de favor libertatis, ¿no? Y luego, por otro lado, el indulto como institución está reservado al presidente y de él de alguna manera perdóname la expresión, pero se ha prostituido a esa institución con otorgar indultos el Día de la Madre, en Navidad, en Pascua. No confundan el indulto con beneficios carcelarios. El indulto es la excepción, ¿no? Y marca, ¿no? Produce un efecto en que el jefe se pronuncia sobre un tema que tiene un contenido político, que está revestido jurídicamente, produce efectos jurídicos, pero que no puede estar sacándose a la calle cada rato. Es decir,
la excepcionalidad, ¿no? Que es lo que le da ese revestimiento, ¿no? Pero aquí el indulto se ha utilizado como un beneficio carcelario, que inventen más beneficios carcelarios por justicia que existan, pero que no sea el indulto, ¿no? Entonces, eso también complica mucho las cosas, ¿no? Es una institución de excepcionalidad que el jefe de Estado, y por eso es de gracia, ¿no? Es decir, el jefe de Estado la ha retenido, ¿no? La República, por considerarla adecuada, ¿no? A pesar de haber nacido en la monarquía, la República la retiene porque hay situaciones no previstas en que demandan varios factores. El lado, por ejemplo, humanitario, naturalmente. Está el lado, por ejemplo, de unidad nacional. La idea de que el jefe de Estado pueda poner fin, por ejemplo, a un conflicto, una crispación tan prolongada que para la salud de la nación no es conveniente, ¿no? Y que sabe que él va a pagar los platos rotos de su decisión, pero que luego más adelante se va a comprender, ¿no? Parte de la labor de un jefe de Estado es, y esto por ejemplo también se toma, esto los reyes lo tenían muy claro, pero en la República también los problemas se presentan al margen de si es una república o una monarquía, pero en una república, digamos, los problemas, como una monarquía, los problemas se presentan de tal manera que esta institución puede de alguna forma propiciar el fin de una etapa y comienzo de otra, con la prudencia del caso, ¿no? Por eso tiene un contenido político muy fuerte, ¿no? No es un capricho, ¿no? Si se observa el indulto como una excepción, una regla, se comprendería mejor, ¿no? El problema es que este activismo político disfrazado de periodismo, que no es periodismo porque el periodismo busca la verdad, ¿no? Complica mucho el escenario, ¿no? Y la gente está muy desinformada. Sí, bueno, esa es la verdad, ¿no? Y interesante que se sepa todo esto que está detrás y el origen, además el origen que has mencionado, que viene desde la monarquía, por lo cual el presidente actuaría por sí y ante sí, y ahí no hay más que decir, ¿no? Porque es una gracia que corresponde a él y que ahora, bueno, está en medio pues, de un mare magnum y un laberinto de cosas que ya casi es incomprensible quién tiene la última palabra en esto. Eso lamentablemente está pasando. Carlos, con tu permiso, hacemos una nueva pausa y luego retornamos. Estamos de vuelta en el programa, en este tercer bloque, que venimos conversando con el doctor Carlos Hackanson sobre diferentes temas constitucionales, ¿no? Y es sorprendente cómo la Constitución está prácticamente en todos los hechos de la vida política y la vida pública, detrás de las demás leyes y detrás de muchas cosas que suceden y que hay que discernir y ver con profundidad a partir de lo que es la Constitución, la ley fundamental. Y sobre este tema también que tiene que ver con asuntos constitucionales, Carlos, ha reaparecido en la escena política Francisco Sagasti, ¿no? Ya ha aparecido con algunas propuestas para poner fin a la crisis que vivimos, pero que hay que volver un poco atrás, ¿no? Para ponernos en la escena. Yo considero, voy a aventurar una idea que yo tengo, ¿no? Que gran parte del desastre que vivimos comienza cuando el señor Vizcarra cierra de manera abrupta el Congreso y también sin un fundamento constitucional, con esta figura de negación fáctica de la confianza y con la aparición en el Congreso de una manera violenta del señor Salvador del Solar, que entra empujando la puerta y plantea la cuestión de confianza. En ese momento, ¿qué comentario harías tú desde un punto de vista de la Constitución del Estado y todo lo que pasó, ¿no? El cierre del Congreso, la denegación fáctica? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión sobre el tema es parte, yo creo, ya desde las elecciones de 2016. En el 2016
digamos, rompe con una predictibilidad que en el Perú de alguna manera se venía gestando, ¿no? Siendo un país que no tiene un sistema de partidos, empezó a generar una especie de predictibilidad en las elecciones, que incluso para los mercados y la política, pues, no exenta, ¿no? Pues de incidentes de todo tipo, pues se venía llevando. Eh, Elecciones Toledo-García gana Toledo, elecciones García-Humala gana García, elecciones Humala, Keiko Fujimori gana Humala, elecciones Keiko Fujimori, pero Pablo Kuczynski, y viene el quiebre, ¿no? No vamos a detallar qué es lo que ocurrió, y luego en la solución, lo que ocurrió dio lugar a que existiera un presidente que era, creo que no sé si la tercera o cuarta fuerza política, y que cuando tenía toda la posibilidad de llegar y consensuar una gobernabilidad con la bancada, que en ese entonces tenía como 73 escaños, por responsabilidad de ambos lados, esto no dio lugar, y por razones políticas, incluso de lealtades ideológicas, ¿no? De quienes lo llevaron al poder, dio lugar a lo que estamos viviendo, ¿no? De alguna manera, algo pasaba también bajo los últimos años del Ollantumala, pero esto se agudizó con la crisis que para mí ya se termina de configurar a partir de 2016, ¿no? Eso terminó llevando a Martín Vizcarra al poder, y la historia ya la conocemos, ¿no? Y sobre el tema que llevó a la disolución, te diría que las personas, incluso con mayores oportunidades que han tenido para educarse y que de alguna manera dentro de la política o como activistas fuera de la política, son las que irónicamente nos han llevado a esta situación. Es algo que uno se pone a pensar y no entiende, que cuando las reglas juegan para ellos, todo vale, ¿no? Si no juegan para ellos, pues las haremos valer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora con lo que hemos hablado desde el indulto donde el tribunal no hace mucho era bendecido porque bendijo el golpe de Estado que menciona de elección parlamentaria, y ahora el mismo tribunal pues es odiado, ¿no? Entonces eso, digamos, no hay ninguna coherencia por donde lo veas, ¿no? Y esto a nivel supranacional. El Perú está de alguna manera muy, digamos, tomado, ¿no? Por muchos organismos no gubernamentales, hay que decirlo, que son los que hacen y deshacen en el país en los temas que les importan, ¿no? Y al punto de poder llegar, ¿no? En los últimos 10, 15 años, 10, 12 años, ¿no? Llegar a la más alta magistratura, que es la presidencia. Y es un sistema que quizá desde el año 2011 se inauguró, y que de alguna manera la polarización les alimenta, porque manteniendo la polarización política querrán llevar a su némesis a la segunda vuelta para luego activar la polarización y volver a ganar, ¿no? Así es. Entonces eso es lo que es parte del juego, ¿no? Notarás que en la campaña presidencial hubo mucha tranquilidad respecto a no incentivar la polarización, pero luego la activaron para la segunda vuelta, ¿no? Es parte de un mecanismo, ¿no? Es parte de un mecanismo que está instalado, y a eso puede sumar el copamiento de instituciones públicas, ¿no? La propuesta que hizo el expresidente Sagasti, pues es algo así como, me parece, al que le gusta leer poemas, ¿no? Es un poco de justicia poética, ¿no? Justicia poética, que sea el pueblo el que llevó al presidente al poder, y sea el pueblo que lo saque, ¿no? El pueblo que lo saque vía una iniciativa legislativa de reforma a la Constitución, que buscaría replicar la disposición transitoria especial aprobada en el año 2000 tras el Fujimorato, ¿no? Que se fueron todos, ¿no? El tema está en que esta justicia poética tiene sus bemoles, porque si buscan que se vayan todos para que hayan elecciones, yo todavía tengo serias preocupaciones respecto a las instituciones que conforman el sistema electoral, ¿no? Porque todavía tenemos un jurado de elecciones incompleto, una OMPE que se niega a leer, por ejemplo,
Las actas. el padrón electoral, ¿no? Sí. Cuando es el elemento importantísimo para poder dirimir si lo que dice el acta, el papelito, se corresponde con lo que dice el padrón electoral, ¿no? Para eso está hecho, ¿no? Así es. Entonces, si van a jugar todos los mismos, las mismas instituciones con el mismo espíritu, entonces, claro, unas elecciones generales, pues no me parecen, o sea, digamos, en fin, me parecen que también corren sus riesgos por temas no esclarecidos. Con esto no estoy acusando a nadie, pero simplemente hablo con una persona que lee el periódico, lo ha vivido y ha votado y ha visto cosas que no se entienden, ¿no? O sea, ¿por qué no sacaron el padrón electoral? Ahora, respecto al tema de Sagasti, ¿tú crees que es viable este tema de las 75.000 firmas? Y además eso toma un buen tiempo, ¿no? En realidad la crisis política en la que estamos metidos, y él dice lo que tú has definido como esta justicia poética, pero probablemente tomar esa vía, ese procedimiento nos tome un año. Sí, y luego me da la impresión, por ejemplo, hay dos formas, ¿no? La primera, que la iniciativa llega al Congreso, que el Congreso la apruebe por 2 legislaturas ordinarias sucesivas con mayoría favorable con mayoría de 87 votos, lo cual nos pone en el escenario de la vacancia que no hay los votos. Pero si llevas la iniciativa legislativa vía reforma a la Constitución con las 76.000 firmas y es aprobada por el Congreso por mayoría absoluta, 66 votos, luego tendrá que someterla a referéndum. Entonces es un viaje de ida y vuelta. Empieza en el pueblo, ¿no? Como diría el presidente Castillo, y regresa al pueblo para realizar la justicia poética y sacar. Eso demora un tiempo, pero repito, en ese proceso electoral de referéndum, de conteo, la verdad que no me queda, si no van a ver el padrón, si no se corrigen ciertas irregularidades que parece que han visto, no estoy hablando de fraude porque no tengo los documentos, pero ciertas irregularidades, pues la verdad que no me parece lo adecuado. Todo pareciera indicar que lo que se busca es evitar que la presidenta del Congreso llegue temporalmente a la presidencia transitoria, ¿no? Es la impresión que me da por un tema de inercia periodística, ¿no? Porque veo lo que está ocurriendo con ella, que ya no puede ni tomarse un café porque inmediatamente le cae el bullying mediático, ¿no? Sí. O le toman fotos, ¿no? Entonces me da la impresión que hay algo de eso, ¿no? Claro, pero yo lo que creo es que habría para toda la solución, diría en todo caso que la Constitución puede y tiene caminos de solución para el problema. Demanda mayor consenso. Pero en un país en que la política o la forma de ejercer la política es la suma de intereses individuales, donde parece que el bien común no existe, es muy difícil, por ejemplo, alcanzar los votos que se necesitan. Tanta es la lluvia de individualidades que basta que el Ejecutivo ofrezca esa obra pública, esos puentes bajo el agua que apruebe el gobierno, ¿no? Para que esos puentes bajo el agua, ¿no? Para la obra pública, inmediatamente ya tiene un voto a favor de ellos y uno menos a la democracia. Entonces, si la política sigue siendo una suma de voluntades individuales del Congreso, y el Congreso se comporta en su mayoría, con honrosas excepciones, hay que decirlo, como un foro donde se administran intereses individuales y corporativos, ¿no? Porque cara vemos, corazón no sabemos. Una cosa es lo que pasa, lo que te dice la prensa y la televisión del Congreso y la noticia respecto a la política peruana, pero a la interna, ¿cuánto lobby hay? Entonces, que no sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicado, por decirlo así, digamos, la solución. ¿Por qué? Por la tamaña irresponsabilidad de la ciudadanía, o ese 50% más uno, o de esa medida simple, ¿no? O 50% más uno, ¿no? Que llevó al poder a quienes nos gobiernan ahora, ¿no? Fue una tamaña responsabilidad. Y ahora están buscando, quienes promovieron que eso ocurra, están promoviendo la salida, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Eso me parece, ¿a dónde hemos llegado, no? Sí, no, sin duda estamos en un laberinto hace tiempo, y quien paga las consecuencias es el país, la economía del país. Cada vez los más pobres, por los que supuestamente viene trabajando sí, claro, este gobierno, son los más perjudicados, sin ninguna duda.
Bueno, Carlos, Sí, creo que está clarísimo. Nos has aclarado muchas dudas y de una manera notable has expuesto temas que para mucha gente resultan complicados y que ahora deben tenerlos bastante aclarados. Te agradezco mucho. Nuestro programa ha llegado al fin, de manera que, eso sí, en algún momento te vamos a volver a llamar porque ha sido realmente encantado. muy ilustrativo y un placer conversar contigo. Encantado, Luciano. Muchas gracias a ti por invitarme y saludos a todo tu público. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, ha sido el comentario de Carlos Hackanson, constitucionalista, que nos ha, con su presencia en el programa, aclarado muchos temas de la actualidad política que nos preocupan y que merecen un comentario más profundo, no solamente lo que tiene que ver con las antipatías o los favoritismos políticos, sino entrar a lo que hay detrás de todo esto. En fin, el programa ha llegado a su fin. Como siempre, nos veremos la próxima semana, todos los miércoles a las 8 de la noche por BHTV y por las redes de la abeja.p, redes sociales de la abeja.p, donde se puede ver nuestro programa. Ha sido el vuelo de la abeja. Nos vemos la próxima semana.